tenemos el gustazo de recibir a alguien que por distintas razones yo tengo la convicción, conocemos, admiramos y si me apuran, queremos. Y tiene que ver con una voz poética que a esta altura me parece que no escribe para él, sino que escribe para nosotros. Y que además, recuerdan el Bocha Benavides, el querido poeta uruguayo, se las ingenió. Bocha Benavides decía, cuando yo escribo poesía necesito que la gente venga a la poesía, pero cuando mi poesía se hace canción, y la pucha en el caso de este poeta uruguayo que acaba de morir, su poesía se hizo canción muchas veces, él decía, es fascinante, porque entonces es la poesía hecha canción la que va a la gente, y ya nos ha pasado esto con Benjamín, cuando, entre otras cosas, trabajó junto a quien también queremos y admiramos, en particular en un disco que mucho queremos y que hoy escuché de punta a punta en nuestro programa de radio, Joaquín Sabina, Vinagre Rosa, ¿verdad? Bueno, y como si fuera poco nos damos el gusto de que presente este libro, que es un recorrido por su obra poética, que será presentado en un rato, a las 7 de la tarde, en el Club Brasilero, 18 y Julio Herrera, Hablar sin silenciar el nombre de las cosas. La verdad, hoy salimos de acá por la puerta grande y justito, porque vamos a salir todos más grandes de lo que somos. Con mucha alegría recibimos a Benjamín Prado. Bienvenido, en todo sentido. Muchas gracias, la verdad que si de Uruguay me dicen ven lo dejo todo, porque siempre que he estado aquí lo he pasado muy bien. Siempre que... La primera vez que vine a Montevideo, yo no venía por razones geográficas, venía por razones literarias, venía a la tierra del Otramón y a la tierra de Superville y a la tierra de Idea Vilariño, una poeta a la que admiro ilimitadamente, sobre todo por su libro No, creo que es uno de los libros más hermosos que he leído nunca. Por Ida Vitale, que es otra poeta a la que conozco personalmente y a la que admiro mucho, por Netti, por Mario Benedetti, a quien traté mucho, quise mucho, visité muchas veces, todas las semanas, de hecho, en su casa de Madrid y alguna vez en su casa aquí de la calle Germán Michelini, ¿no? Y porque quería subirme por recomendación de mi maestro Rafael Alberti, a quien conocí cuando tenía 17 años y que en realidad tiene la culpa de que esté ahora mismo yo aquí, porque Alberti era un poeta que molaba mucho. Y tú lo conocías y decías, yo de mayor quiero ser este hombre. Solo que cuando yo lo conocí tenía 17 años, él tenía 80 y la diferencia de edad era tremenda. Él era infinitamente más joven que yo. Por todas esas razones que no están en el carnet de identidad, por su vitalidad, por sus ganas de vivir, por su capacidad de asombro, de celebración. Era una maravilla. Y él, una de las cosas que me había dicho, él admiraba ilimitadamente a Julio Herrera y Reisig. Se sabía poemas de Julio Herrera y Reisig de memoria. Bueno, Alberti se lo sabía todo de memoria. Tenía una memoria prodigiosa, ¿no? Y además, Herrera y Reisig, que me dijo, oye, cuando vayas a Montevideo, no dejes de subirte a la Torre de los Panoramas, es una maravilla, donde él se subía y se ve toda la ciudad de Montevideo desde las cuatro paredes, ¿no? La Torre de los Panoramas, como todos sabéis, era muy chiquitita. Yo cuando vine me pareció una maravilla y después quise ir también a visitar la casa de Alberti en Punta del Este, claro. La Gallarda, donde él decía, no, verdad, chico, tenemos ahí una casa muy bonita. María Teresa me habilitó a mí un lugar aparte en el jardín donde yo escribía. Y dice, bueno, claro, yo una tarde podía escribir
5 o 6 poemas, ¿no? Y de pronto no era La Paloma, ¿eh? ¿No? La Paloma que luego fue tan famosa, ¿no? Yo tenía muchas ganas de conocer ese sitio y me di cuenta de lo exagerados que son los poetas, porque cuando por fin fui a Punta del Este, fui a ver la caseta de Alberti y era una miserable caseta de aperos, con una escoba y un ladrillo, y me di cuenta que lo que hacía María Teresa León era echarlo de casa para que no diese la lata y encerrarlo ahí al hombre a escribir poemas. A mí Rafael me enseñó muchísimas cosas, y no todas ellas literarias, o muchas de ellas valían tanto para la literatura como para fuera de la literatura. Una de ellas, por ejemplo, era: niño, tú nunca seas sectario, porque si eres sectario te perderás la mitad de las cosas. No te das cuenta de que la gente con la que no estás de acuerdo es la que más cosas aprendes, porque las otras ya te las sabes, ¿no? En la poesía, ¿no? ¿Qué le pasa a España? Decía Alberti, ¿por qué siempre nos están diciendo o Góngora o Quevedo, o Machado o Juan Ramón, o Lorca o yo? Qué tontería más grande, nadie dice o Goya o Velázquez, ¿no? Cosa en la que tenía razón. Y segundo, porque tenía un respeto por la literatura, un respeto por la poesía, una idea de que no estábamos hablando solo de belleza, no estábamos hablando solo de cultura, no estábamos hablando solo de inteligencia, estábamos hablando de algo que tenía una importancia civil, era decisivo que la poesía de un país fuera sana y los poetas fueran libres y pudieran contar cosas. Y yo tengo que decir que ese respeto por la poesía, uno de los lugares donde lo he encontrado de manera más exquisita ha sido aquí, en Montevideo. Y no por casualidad, esta es la tierra de Ida Vitale, de Idea Vilariño, y de Benedetti, Leonetti, y de Juana de Ibarburu, y de tantos. Esas cosas no ocurren nunca por casualidad, ¿no? Rafael tenía tanta fe en la poesía que yo en una ocasión le vi incluso utilizar la poesía como fe de vida, para demostrar que no se había muerto. Íbamos en un coche, conducía yo, claro que no conducía, y al pararnos en un semáforo en Madrid, vino por detrás un zumbado. ¿Un zumbado? Y nos vivió por detrás, pero bien dados, ¿no? Yo recuerdo... ¿Le chocó? Sí, nos chocó. Yo recuerdo como a cámara lenta ver al pobre Alberti como salir despedido primero hacia atrás y luego hacia adelante y romper el vidrio del coche con la cabeza, caer al suelo y yo ver una mancha de sangre que se empezaba a extender por sus pantalones y pensar, pobre, yo soñaba con pasar a la historia de la literatura, pero no por esto. Bueno, allí, en fin, los ruidos de un golpe y demás, la sangre que se extendía por los pantalones de Alberti, y de pronto el tipo levanta la cabeza y dice: Benjamino, estamos muertos. Digo, no te preocupes, Rafael, no. Y mira, ya se oyen, hay ambulancias, ahora viene y dice: sí, estamos muertos. Digo, Rafael, no estamos muertos porque estamos hablando. Dijo una cosa genial, dijo: eso no demuestra nada. La sangre se seguía extendiendo por los pantalones y había unos tipos allí intentando abrir el coche con unas palancas, que se habían quedado las puertas cerradas. Y de pronto dice: bueno, vamos a hacer, lo juro, os doy mi palabra de que esto es tal cual lo que voy a contar, ¿no? De pronto dice: bueno, vamos a hacer una cosa, voy a intentar acordarme de Rubén Darío, si me acuerdo es que no estamos muertos. Y el muy necio empieza a decir: en invernales horas, mirad a Carolina, media pelotonada, descansa en su sillón, envuelta con su abrigo de Marta Cibelina, y no lejos del fuego que brilla en la salud. Y dice: coño, es verdad, estamos vivos. Bueno, una de las razones por las que yo siempre tuve entre los lugares míticos a los que quería ir, otro era Moscú, por ejemplo. Lo hice hace poco, me costó muchos más años que venir a Montevideo. Quería ir al Moscú del doctor Zivago, quería ir a la dacha de Pasternak a ver su tumba y el lugar donde escribió aquella novela maravillosa. Otro de esos lugares era Montevideo. Y desde que he vuelto
desde que he venido he querido volver una y otra vez, ¿no? Ahora que estamos aquí, digamos que yo utilizo Argentina como disculpa para venir aquí. ¿A cuánto le dirá lo mismo? Bueno, no quiero llevar las cosas a extremos incómodos. Estamos con el poeta y todo parece indicar que estamos vivos, pero no me animo a asegurar nada. En todo caso, me hiciste acordar tenés que leerlo, ahora además se entra la huella, justamente de esa generación, de la generación del 45, Mis amigos muertos, de Mario Arregui, forma parte de ese grupo de escritores que nombraste, como Ida, como Mario, etc. Y bueno, lo del maestro Alberti me hizo traer la memoria de evocar este cuento que sé que te voy a fascinar. A propósito de cuentos, vos sos de esos que los especialistas, los docentes, los profesores, los académicos, dicen que es un escritor que perfectamente se desenvuelve utilizando las distintas herramientas o géneros literarios, ¿no? La poesía, el ensayo, la narrativa. ¿Esa es una elección que tú haces a priori a la hora de abordar, o cuando querés acordar te encontrás con el instrumento que es la guitarra y no con el piano, sin que necesariamente lo hayas resuelto en esos términos? Una pregunta muy interesante, básicamente porque no tengo respuesta para ella, y eso hace que me interese más. Es verdad que publico novelas, publico ensayos, publico libros de poemas, aforismos, o lo que nunca he conseguido es una obra de teatro, que es lo primero que pensé que iba a escribir, curioso. Pero es verdad que escribo siempre a partir de una idea sobre la que me apetece pensar y hacer pensar, que para mí es de lo que trata este juego del ratón y el gato. Pero nunca he sabido por qué. Cuando una idea me llega a la cabeza y con ella empiezo un poema o lo apunto para hacer parte de una novela o un relato, nunca me ha pasado que dude, ¿y ahora qué hago con ello? ¿No? Ajá. No tengo ni la más remota idea de por qué. Cada sombrero vive dentro de su sombrerera, pero no tengo explicación para eso, ¿no? A lo mejor es que hay cosas que son más, al menos en mi manera de verlas, están más orientadas a un poema o están más orientadas a una novela. Vete tú a saber. No sabría decirte, aunque podría inventarme alguna respuesta. ¿Sí? No, pero en todo caso... pero... Veo que me miras con cara de decepción, yo si quieres... No, te quiero decir que respondiste más de lo que vos querés que respondiste, me parece, porque en todo caso ya sabemos que cuando vienen de una manera y no está en discusión, ¿verdad? Uno no tiene que cometer el pecado de soberbia a la que tienden muchos creadores. El poeta es un pequeño dios, decía Huidobro. O Dios un mal poeta, ¿no? Podríamos pensar también a veces por las cosas que ocurren. Uno no tiene que tener la vanidad de pensar, primero, que todas las lecturas posibles de aquello que escriben están en lo que escriben. Pero cuando ya tienes una edad provecta como yo, bastantes libros publicados y te has encontrado con muchas amigas, muchos amigos por esas ferias de Dios, te das cuenta de que muchas veces en lo que tú creías haber escrito hay otras lecturas. Otras lecturas que hace la gente. Otras lecturas que de pronto te sorprenden y no te parecen incorrectas. Dices, qué curioso, no lo he visto así, y de hecho no lo hice pensando en esto, pero si esta mujer, este hombre lo han visto así, es que sin duda está, ¿no? Y a veces te lo dicen varias personas lo mismo, ¿no? Y como dicen los cubanos, si ves dos veces una ballena blanca es que es la misma. Entonces, primero uno no tiene que cometer la vanidad de pensar que es que lo que escribe es algo cerrado, irrompible, como la Constitución española. Y ni siquiera hay gente que cree incluso que puede elegir a sus lectores, lo cual es verdaderamente inexacto. Yo, la verdad que a veces puedo estar en un sitio y viene alguien a que le firme un libro y lo miro diciendo, joder, macho, qué poca pinta de lector me tienes. Sin embargo, a lo mejor lo leyó todo y me sigue y tal. O sea, yo creo que habría que lijar un poco la vanidad que rodea el mundo de la creación. No es tan importante, y en cualquier caso lo que importa de un libro es lo que cuente acerca de sus lectores, no lo que cuente acerca del autor. Bueno, salvo si es una autobiografía, que entonces ya esa regla hay que respetarla, ¿no? Los libros que perduran son los que cuentan cosas de quienes los leen, son los que siguen valiendo. Por eso seguimos leyendo El Quijote, seguimos leyendo Madame Bovary,
seguimos leyendo Fortunata y Jacinta, porque siguen diciendo cosas que nos importan, que nos atañen, que nos reflejan. Si yo fuera un pintor, preferiría fabricar espejos a pintar retratos. Prefiero que el libro refleje cosas a que el libro dé cosas ya pintadas y que no se puedan mover. Y a mis Giocondas le podéis pintar todos los bigotes que queráis. En ese contexto está perfecto, creo que te sigo bien de cerca, ¿no? Te sigo de cerca. No obstante... Sí, dentro de 2 minutos vas tú delante, de hecho. Bueno, si lo hacemos por orden de altura, seguro que sí. En todo caso, hay un aspecto que a mí, porque, bueno, estamos, qué brutal, hoy vas a 18 y Julio Herrera, ¿no? Sí. Así que probablemente ya reflexionaste sobre eso. Cuando uno recorre las páginas de Habla sin silenciar el nombre de las cosas, podríamos decir que es como una forma de transcurrir por parte de tu creación poética, ¿no es cierto? Y cuando lo lee uno tiene el derecho a, de alguna manera, hacer, aunque haga el recorrido tal cual está en el índice, más allá de que eso también es discutible, uno tiene el legítimo derecho a armarse una especie de guión propio acerca de por dónde anduvo este poeta desde que empezó a publicar. Más me imagino que ese descubrimiento que hacemos cada uno de nosotros podría llegar a ser también un descubrimiento tuyo acerca de vos mismo, ¿no? Quiero decir, cuando ves por dónde anduviste, ¿te reconoces o ves a alguien que de pronto ya es otro? ¿Tomás un cafecito? Sí. ¿Sí? Eso es muy complicado. En algunas de las cosas que escribes, 20 años después te sigues reconociendo. En otras piensas, ¿quién es ese tío? Claro. ¿Por qué pensé eso en algún momento, no? La vida es larga, pasan cosas y sobre todo pasan personas. Hay esa frase que me gusta mucho, lo que distingue las cosas más importantes de la vida es que no son cosas. Y las personas, además las personas que a mí me gustan, las que a mí me interesan, son las que me alteran en algún aspecto, las que cambian mi manera de mirar, mi forma de ver, mis ideas sobre determinados asuntos, las que me dan ganas de hacer cosas que no tenía antes de conocer a esa persona, o las que me quitan ganas de hacer cosas que seguía haciendo al lado de otras. Y a veces uno, lo mismo que corrige poemas, y yo corrijo muchísimos poemas, mi pobre está por ahí Julia Ruiz, la estupenda editora de este libro y prologuista, que la tengo loca, porque cada vez que está haciendo una tesis sobre mí, haciendo artículos, cada vez que va a hacer un artículo sobre un libro ya cambié 3 versos. Y entonces yo noto que empieza a correr una cierta corriente de antipatía hacia mí por parte de mis tesinantes, ¿no? Lo mismo digamos que Julia también es poeta argentina, ¿verdad? Lo mismo que corriges versos, también te corriges tú. Y a veces te das cuenta de que estabas equivocado en determinadas cosas y no pasa nada por darse cuenta de que estás equivocado. Alguna gente cree que estar equivocado es como arriar la bandera o humillarse. No pasa nada por reconocer que uno se equivocó y cambiar de opinión. No hay que ser como Groucho Marx, tengo mis opiniones, pero si no les gusta tengo otras. Pero también creo que con los años, con las circunstancias, con las historias que te ocurren, tienes derecho también a volver al kilómetro cero y empezar desde otro sitio. Eso quiere decir que algunas de las cosas efectivamente te resultan muy ajenas. No solo a mí, yo recuerdo por ejemplo al poeta Jaime Gil de Viedma, a quien yo admiraba muchísimo y además era buen amigo, maravilloso conversador. Y Jaime, bueno, lo sabéis perfectamente, uno de sus mitos era que había dejado de escribir muy pronto, era un poeta al que habíamos recuperado algunos y que influenció muchísimo a la gente de mi generación, que llevaba sin escribir 30 años. Y él decía, no, si es que ya no escribo, es que ni siquiera me gusta leer en público, porque estoy leyendo los poemas de una persona que no soy yo ya, están escritos para la voz de una persona joven que ya no soy, para alguien que tenía unos ideales que ya no tengo, para alguien a quien rodeaban unas circunstancias que han cambiado, entonces yo me siento muy incómodo. Yo a veces cuando voy a una lectura y alguien me pide, y ocurre a menudo, oye, lee no sé qué poema, a veces
me lo hacen pasar mal, en el sentido de que me las hacen pasar putas. Porque me cuesta muchísimo trabajo leer ese poema, que parece haber estado escrito casi en otro idioma, por decirlo de alguna manera, por lo menos en otro idioma emocional. Así que sí, es complicado también eso. Bueno, ¿Tienes alguna pregunta fácil? te anticipo que te voy a pedir que leas, pero no te voy a decir cuál, o sea que vas a elegir el que se arrime más a ti, ¿de acuerdo? Va, si tenés ganas, por supuesto. Sí. Y si no tenés ganas, está fenómeno igual. Vale. En todo caso, Benjamín, yo recuerdo que acá el poeta Alfredo Fresias, un gran poeta uruguayo que hace décadas vive en Brasil y es una voz poética muy fuerte, muy potente, de las que, bueno, Alberti lo sabe bien, ¿no? Debió irse del país por circunstancias políticas, que los ilegítimos gobernantes de la época le impidieron trabajar y ella se fue. Y él en un momento medio que nos confesó, nos dijo, bueno, sí, el trabajo, por supuesto, ni hablar, pero él dice, mira, yo escribo más y yo me doy cuenta que escribo mejor cuando ando triste, cuando mis amores no andan bien, Y ese es un asunto sobre el cual hemos conversado, acá la gente que ha venido desde hace muchos años lo sabe, y las respuestas son disímiles en todos los casos. ¿Cuál es la de Benjamín? Yo he respondido con el último libro que he publicado, que acaba de salir, por cierto, en Argentina, lo estoy presentando por allá. Aquí hay unos poemas en ese libro, se llama Ya no es tarde. Y ese es un libro que cuenta la historia, porque los libros de poemas yo creo que también tienen que contar alguna historia, que cuenta la historia de un renacimiento, digamos, ¿no? De alguien que pensaba que se le había quedado atrás la posibilidad de tener alguien de quien estar enamorado, con quien empezar nuevas ilusiones y nuevas cosas. Y cuenta eso, cuenta que sí, que ha ocurrido, que todo cambió. Ahí lo tienes, es el libro. Y mi amigo Sabina siempre, cuando empecé a leerle los poemas del libro, se reía de mí, siempre ayer lo contó en su concierto de Luna Park. Me decía, Benjamín... ¿Estuviste ahí? Sí. Ajá. Benja, tú no sabes esa historia de cuando Verlaine y Rimbaud se encuentran después de un tiempo, ¿no? Pues ya sabéis la historia, han sido amantes, han tenido conflictos, se han denunciado uno al otro, se ha pegado un tiro uno al otro, se han mandado a la cárcel y de pronto... Bueno, lo de siempre. Lo de siempre, lo típico entre dos amigos, sobre todo si uno, y no te digo ya los dos, son poetas. Y le dice Verlaine a Rimbaud, no, yo es que ahora soy feliz. Y le dice Rimbaud, ¿cómo has podido caer tan bajo? Porque es verdad que parece que en la poesía tuviera, como bien dices, más prestigio la nostalgia, más prestigio la melancolía, la tristeza, el dolor, la pérdida, pasarla mal, la persecución y tal, ¿no? Si lo piensas dos veces te das cuenta de que no es tan así. O sea, cuántos poemas de celebración amorosa hay, cuántos poemas de celebración al paisaje, al país, a la patria, a la amistad, a la belleza. Si lo pensamos bien no es tan así, pero no sé por qué ha calado. Yo creo que la culpa la tienen los cantantes ligeros. Porque han establecido esa corriente claro, eso si eres José Alfredo Jiménez, sí. Si eres José Alfredo Jiménez y sabes decir cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas, entonces sí, pero si no llegas a esos niveles que son máximos, no es tan así, ¿no? Y luego además como reto literario no está mal, porque yo creo que los libros hay que... bueno, yo no sé cómo lo hacen los demás, no tengo la más remota idea, pero yo sé que todo lo que hago empieza con un reto. Benja, que no eres capaz de escribir una novela sobre no sé qué, que no eres capaz de hacer un poema sobre no sé qué tal. Y de ese pique que hago conmigo mismo suelen salir. Cuando empecé este libro, Ya no es tarde, es verdad que dije, ahí viene el feliz, dirá la gente luego. Qué bajo has caído. Y me acordaba, hay un poema en el libro que se llama Tablón de Anuncios, hecho, que es un poco, no creo que esté acá, porque no es de los que más me gustan precisamente, ¿no? Y que lo puse a modo de coartada. Lo puse a modo de coartada porque me acordaba de una vez cuando Octavio Paz, que también fue bastante amigo, una de las veces que fue a Madrid, acaba de publicar un libro que se llamaba La llama doble, si no recuerdo. No sé si era La llama doble o La otra voz, uno de esos dos. Quizá La otra voz. Que era un libro también de alguien que cuenta una experiencia, en este caso erótica, amatoria, no sé qué, de felicidad y tal, ¿no?
Yo lo fui a ver al Hotel Palace como iba siempre, casi siempre, además de luego quedar a cenar o lo que sea, pues le solía hacer una entrevista para... Yo entonces trabajaba en un periódico también en Diario 16. Y en un momento determinado le dije, bueno, Octavio, claro, igual ha pensado que, o sea, en un mundo rodeado de horror, de miseria, de desigualdad, de injusticia, de saqueo, de todas estas cosas horrorosas que pasan en este desdichado planeta, casi ser feliz, celebrar algo, casi podía crear una cierta mala conciencia. Y Octavio, que podía ser tremendo, me dijo, sí, es un argumento repugnante. Igual me dejó muy planchado. Pero yo me fui a casa con la copla, y la copla me duró, no sé de qué año estoy hablando, 30 años me duró, ¿no? Cuando estaba escribiendo este libro me acordé de Octavio. Y pensé, por llevarle la contraria, voy a hacer un poema en el que diga, bueno, esto es un libro de amor, pero soy consciente de esto, de lo otro, de lo demás allá, ¿no? De manera que todo cabe, ¿no? Bien. En un libro todo cabe, ¿no? Lo bueno que tienen los libros son la cosa más elástica que existe. La poesía es elástica. Baudelaire nos enseñó que se podían hacer poemas, en vez de sobre crepúsculos, sobre barrios bajos de París, en vez de sobre princesas, sobre prostitutas y sobre fumaderos de opio y demás, y es Las flores del mal, y es uno de los libros en los que se basa la modernidad de la literatura. De ahí para acá ya no tenemos ningún problema en darnos cuenta de que en la poesía cabe todo, realmente cabe todo, si se hace bien. ¿Y cuáles son tus poetas, los que tenés a mano? Puedo suponer, por alguna cosa que has dicho ya y que he leído antes, que dos de los específicamente aludidos están allí, pero bueno... Mi poeta favorito es El monstruo de Frankenstein, es decir, el mío, el que yo me haría, uno que tuviera un ojo de Lorca y el oído de Alberti, que era prodigioso, que tuviera un trocito de cerebro de Octavio Paz, el otro ojo de Ana Akhmatova, que es tan maravillosa, un dedito de Vilariño seguro, también, ¿no? Bueno, me iría haciendo un monstruo de Frankenstein, Oden, que es el poeta que me entusiasma, Marina Tsvetaeva, que es una poeta que me vuelve loco también. Si uno pudiera responder a esa pregunta, bueno, y el que más me gusta de todos en el fondo, que es Neruda, ahora que vengo de Linardi, que era muy amigo de él, ese sería mi monstruo de Frankenstein. Si yo pudiera responder con una sola pregunta, sería un imitador. Con un solo nombre, Entiendo. Sería un imitador, ¿no? ¿Por qué me gusta tanto Neruda? Porque Neruda tuvo el valor de hacerle poemas, estábamos hablando de eso hace un minuto, a las cosas a las que normalmente no se le suelen hacer poemas. Sus 3 libros de odas elementales para mí son los mejores libros del siglo XX. Porque le hace el tío un poema a la cebolla. Pero le llama redonda rosa de agua. Ahora ya saben de otra forma las ensaladas, Le hace un poema a las tijeras, pero les llama pájaro que vuela por las peluquerías. Consigue aquello que todo escritor honrado busca, y especialmente todo poeta, que es lograr lo memorable, lo digno de ser memorizado, aquello que cambia tu idea de algo tan sencillo como una cebolla, como unas tijeras o como unos calcetines. ¿Hay algo más sencillo que unos calcetines? Sí, pero es que le llaman liebres suaves. Y ya calientan de otra forma los calcetines. Tú lees a Valéry, lees El cementerio marino, y a veces todos hemos ido al mar, ¿no? Alguna vez. ¿A qué suena el mar? Una pregunta que parece sencilla, pero es difícil de responder, ¿no? Y dice Valéry, ese tumulto análogo al silencio. Y uno dice, ¿el tumulto y el silencio pueden ser análogos? Y la respuesta es, sí, el mar. Y después de leer ese poema, a ti eso no se te vuelve a olvidar nunca, no se os va a olvidar nunca a los que no lo supierais. Ya os aviso, se os va a quedar ahí en la cabeza. Y ha cambiado vuestra idea del ruido del mar. Y evidentemente yo cuando estoy en un chiringuito tomándome unas cervezas con los amigos, digo, qué hermoso es ese tumulto análogo al silencio que está ocurriendo. Soy un imbécil, no se trata de eso. Pero tu visión del ruido del mar
de la cebolla, de las tijeras y de los calcetines han cambiado. Y para mí esa es la máxima hazaña a la que puede aspirar un poeta, a cambiar tu idea de las cosas. Tengo algunas preguntas que ya han llegado. Este parece un abogado, porque dice, ¿se acuerda del nombre del zumbado que lo chocó? Su nombre, o color de auto, o la marca, o algún detalle del zumbado. No, lo que me acuerdo es del juicio, que fue surrealista, porque como Rafael era un poeta comunista y muy del pueblo y tal, ¿no? El chaval este, bueno, en fin, era un talado, evidentemente, porque además bajo ahí estaban unas condiciones lamentables. Entonces llegamos al juicio y la abogada de Rafael Alberti era una abogada muy conocida en España, se llama Cristina Almeida, algunos sabréis quién es, que es así también, muy ampulosa, muy retórica, muy buena gente, ¿no? Y de entrada Rafael llegó diciendo, yo no pienso denunciar a un joven trabajador, yo soy un poeta del pueblo. Y dice, tú lo que eres es un idiota, porque este tío está a punto de matarnos y mañana va a matar a otro. O sea, yo no te digo que lo fusilen, pero que le quiten el carnet, ¿no? ¿Os acordáis del chiste de Chopin, no? Un tipo tocando Chopin y sale y tocaba el tío fatal y a la salida le dice un espectador, te dice, oye, ¿qué te parece la ejecución? Dice, excesivo, ahora 2 hostias yo sí le daba. Bueno, pues a este lo mismo, ¿no? Los juicios, no sé en estos sitios, en España se parecen muy poco a los juicios de las películas americanas, ¿no? Y había un juez con una cara de aburrimiento impresionante, como si no le interesaba nada aquello, ¿no? Pero claro, Cristina Almeida, primero se pone a hablar con el chico, que era así como muy macarrita, ¿no? ¿Cómo? Muy macarra, ¿no? Y le dice, vamos a ver, ¿qué pasó? Y decía, no señoría, ¿sabe usted qué pasó? Que es que yo estaba tomando unos medicamentos, porque estaba enfermo, estaba tomando unas pastillitas. Y entonces me tomé alguna cervecilla y eso me creó un efecto perverso. Y me hizo perder el control del vehículo. Le decía, pues sí, a ver, pero cuando dice usted unas pastillitas, ¿a qué se refiere? Dice, ¿sabe? Los ibuprofenos, esa cosa. Dice, ¿y cuando cervecitas cuántas? Dice, no, son 10 o 12. Y miraba yo alrededor. Que uno necesita en general para tomarse. Luego llegó el turno de Cristina Almeida. Cristina, claro, se quiso lucir. El juez estaba hasta las narices de todo, porque todo olía todo el rato a hablar diciendo, ¡qué cosa tan asquerosa! Yo me voy a mi casa. Este pobre chico y tal, ¿no? Pero Cristina se quiso lucir y empezó a decir, señoría, Rafael Alberti era una paloma de libertad, una paloma de poesía que con su vuelo extendía el mensaje de la cultura y tal. Dice el tío, señorita Almeida, ¿verdad? Sí. ¿Usted sabe cuántos juicios tengo yo esta mañana? 9 con este. O le echa usted la llave al palomar, o desalojo la sala. Un juicio surrealista, eso sí que me acuerdo, ¿no? Cosas que ocurrieron. Gracias el que mandó la pregunta. Nos hubiéramos quedado sin esta historia. Por tu culpa sueño con ir a Madrid, al bar Montevideo, a comer olímpicos con un chateau Cantemer. ¿Existe el lugar, supongo que quiere decir? ¿Está Uruguay tan presente en la España de hoy? Pregunta Tabaré. No, en la España de hoy no, pero en mí sí. Es que vosotros creéis que yo os lo decía para quedar bien aquí, ¿no? Es que es verdad que ellos den una querencia grande a este país, en especial a esta ciudad, y por eso cuando hice la novela Mala gente que camina, pues había un bar llamado Montevideo y hay un personaje que se llama Marconi, que es de acá, que se tuvo que ir, como aquel otro que hablas tú antes, ¿no? Huyendo de los milicos y del horror, y que es un personaje muy importante para mí en la novela. En ese luego reaparece en la siguiente, que es Operación Gladio, reaparece en la siguiente, que es Ajuste de Cuentas, y reaparece en la próxima, que se publicará el año que viene, que ya acabo de entregar, ¿no? Porque expresa para nosotros, Marconi se llama. No, la novela, la que viene. Eso no te lo voy a decir, porque soy muy supersticioso y nunca digo por adelantado las cosas. Pero para nosotros, para la gente de mi generación, los exiliados argentinos, uruguayos, fueron muy importantes.
Vinieron acompañados además de lecturas determinadas. Es que claro, ahí estaba Onetti, a quien admirábamos todos y admiramos de manera ilimitada. Ahí estaba Cortázar, con su Rayuela. Ahí estaba toda la generación del boom, ¿no? Ahí estaba toda esa gente que venía huyendo de algo que allí había habido hasta hacía 10 minutos, y fue muy importante. Además, en un país tan cerrado como España, para muchas, aquella España me refiero, no esta, ¿no? Esta puede ser otras cosas, pero no cerrada, desde luego, ¿no? Un país tan cerrado como aquel era muy importante, era como aire fresco, oír hablar otro español, ¿no? otro castellano, oír otros acentos, leer libros donde la gente cogía no un autobús sino una guagua. Cambió todo, eso lo cambió todo, lo cambió muchísimo. Desde luego para mí fue importantísimo. Y yo a mí antes le venía contando a Julia yo desde que conocí a Alberti tuve la suerte de empezar, claro, ya bastante era conocer a Alberti y tenerlo de compañero de farra durante 15 años, pero claro, eso conllevaba además que un día cenabas con García Márquez, otro comías con la viuda de Neruda, otro no sé qué, que yo era como uno de esos que se cuelan en las bodas, se inflan a canapés y nadie sabe si son amigos del novio o de la novia. Ahí estaba yo, ¿no? Pero debe ser alguien porque está en todos lados, ¿no? Pero sí, algo así, ¿no? A mí quien más me impresionó de todos fue Cortázar. Cenar una noche con Cortázar me pareció algo de otro planeta. El tipo parecía de otro planeta, además, ¿no? Era una mezcla de ET y Alibaba, ¿no? Altísimo, ¿no? Claro, cuando luego, lo de ET lo digo por el dedo, de hecho, que lo puso encima de la mano y había que dividirle en provincias el dedo. Cuando yo me enteré que había muerto, no mucho después, por cierto, y vi la edad que tenía, dije, eso tiene que estar mal, porque el tipo estaba estirado completamente, ¿no? Pues, iba creciendo el cuerpo y no tenía una arruga y tal. Para mí fue impresionante conocer al tipo que había escrito Rayuela. Impresionante, o sea, algo que me hizo pensar que a veces en este mundo los milagros por lo civil sí que existen. Que te cruces tú con un tipo como Cortázar y cenes con él una noche es algo verdaderamente extraordinario. Me acuerdo que Menchi Sabat, el gran dibujante uruguayo, pero que bueno, que hace decenas de años que vive en Argentina, que también fue muy amigo de Cortázar, un día, que brutal, ¿no? Tuve la alegría, el honor de conversar con él, de entrevistarlo profesionalmente, y salió el tema Cortázar, y creo que salió de modo similar, sin que yo tuviese mérito en ir a buscarlo. Se ve que ya que puedo hablo de, ¿no? Que me parece tan lindo. Habrán notado que todos los que han desfilado por aquí, aparecieron ellos sin que nadie los invite a la boda, felizmente, ¿no? Y entonces dijo, hay dos cosas de Cortázar que nadie sabe, que nadie sabe con precisión. Era muy alto y lampiño. No le crecía un solo pelo. Por eso cuando le empezó a salir barba se la dejó para siempre. Claro que no tiene ninguna importancia, pero es tan, me imagino, yo le encontré esa explicación tan... Y era belga, que en Bélgica ya estamos viendo que pasan cosas muy malas. Sí, bueno, claro. Entonces, el tipo ese me acuerdo que me comentó eso, entre otras cosas, desde ya. Alguien te dice, en su carrera de escritor de poesías, ¿siente que su inspiración y forma de escribir tuvo que cambiar en algo para adaptarse al avance de la tecnología y al cambio de valores que sufre la sociedad moderna? Muchas gracias. Bueno, el cambio de valores es un combustible estupendo. Si uno está dispuesto a hablar de eso, a meterse en camisas de 11 varas, como yo lo hago, y a, bueno, arriesgarte a que desde luego haya mucha gente que no esté de acuerdo con cosas que tú dices y a veces uno está bajo fuego enemigo y otras veces bajo fuego amigo. Yo otra de las cosas que aprendí de Rafael, obviamente, es que el poeta debe comprometerse. Y de Baudelaire, por cierto, que también lo dice. Un poeta puede ser cualquier otra cosa, pero no puede no ser contemporáneo. Por ese lado sí, por el otro lado, ¿la primera parte cuál era? Decía si de alguna manera lo tecnológico... Bueno, lo tecnológico está teniendo un peso importante en España en la poesía de la gente joven. Ha empezado a salir gente muy joven de las redes sociales, de blogs y demás. Probablemente han salido ya marcadas por la idea de los 140 caracteres, por la brevedad, por la inmediatez, por la necesidad de llamar la atención, y eso tiene su parte mala y su parte buena.
Pero están saliendo unas poetas estupendas. Elvira Sastre me parece una poeta extraordinaria, Loreto Sesma me parece una poeta muy interesante, Irene G. Punto. Está saliendo gente que está bastante bien. Yo soy demasiado mayor ya para que esas cosas me terminen influyendo demasiado. Yo soy incapaz de escribir un poema en un ordenador, por ejemplo. Ajá. Una novela sí, un poema imposible. Tengo que escribir con la mano, con mi tinta verde, a ver si me pega algo de Neruda. ¿Y andás que con un lápiz y un papel encima más o menos? Un cuadernito y un bolígrafo verde siempre. Ajá. Verde, como Neruda. Como Neruda. Sí, bueno, así me pondrán al lado de Neruda por alguna razón. y a propósito, ¿y cuáles son esas cosas que decís, hacés o preguntás que provocan fuego enemigo y amigo? Bueno, en gran parte casi toda la serie de novelas estas protagonizadas por Juan Urbano, las que he mencionado antes, porque a veces toco cosas que en España se consideran intocables. Por ejemplo, la transición, a quien malvadamente otros llamaban la transacción, por algo será. O personajes que gozan de un prestigio muy grande, gente que en su momento colaboró para el establecimiento de una dictadura o para dotarla, por ejemplo, de contenido intelectual, como Dionisio Ridruejo, y luego además quisieron pasar como los padres de la democracia más adelante, y yo decía no, por ahí ya no paso, por ahí ya no paso. Claro, hacer una novela metiéndote como yo meto con Ridruejo, en Operación Gladio, pues te matan, porque a lo mejor la historia está compuesta de fichas de dominó. Y a veces si tocas a un personaje, ese personaje toca a otro y ese a otro y ese a otro, y a lo mejor se llega donde no quieren llegar algunos. Y yo creo que es muy importante, yo sospecho de aquellas cosas que no se pueden revisar, muchísimo. Cuando me dicen, ese cajón no lo abras, ¿eh? Claro. Pienso, con que no, ¿eh? Y es el cajón que más te apetece abrir de todos, ¿no? En España hay muchos cajones cerrados. Si no, no habría una tumba de un dictador en una montaña, ni 200.000 personas enterradas en fosas comunes, entre ellas Federico García Lorca, ¿no? Creo que esas cosas no se saldaron cuando se pudo, y ahora ya no sé si se puede. De esas cosas me gusta hablar también, ¿no? ¿Lo sabemos todo de la transición? Puede que sí, pero yo creo que todavía hay rinconcitos donde encender una bombilla que ilumine cosas que no se han visto o no se han querido ver. Sobre eso escribo también, ¿no? No solo sobre eso, también sobre otras cosas, ¿no? Y no siento que tengo que preguntarte qué lecturas es de lo que está ocurriendo ahora con España y Cataluña, España. Es decir, ¿dónde...? Bueno, yo creo que el nacionalismo es un resto de Edad Media en pleno siglo XXI. No tiene nada que ver conmigo. Se suponía que estábamos construyendo un mundo con menos fronteras, no con más. Y el nacionalismo siempre tiende a poner más fronteras. Antes he dicho que la poesía es elástica, las banderas son más elásticas todavía. La tela de las banderas se estira y se estira y se estira y se guarda debajo todo lo que quieras. Soldados muertos, 3% robados, financiaciones ilegales, sobornos, cohechos, malversaciones, y sigues tirando de la bandera y sigues envuelto en ella y no se ve lo que hay debajo. Por mí, no sé si decir esto, no lo voy a decir. No lo voy a decir, pero es verdad que yo soy muy partidario de que las cosas se solucionen hablando, no saltándose leyes por una parte, ni intentando detener a los que saltan leyes dándoles con una porra en la cabeza. Ocurrió una historia bonita, ¿no? Por regresar a nuestro mundo, que es el de la cultura. Realmente, a mí lo que pasó en Cataluña, lo que estaba pasando, la frustración que me producía el ver, y lo he repetido en muchas televisiones y en muchas radios, para que no... que faltaba eso que ahora llaman el relato. Es que los que construyen el relato, ¿no? Sí. Eso del relato me parece a mí que se va pareciendo cada vez más a hacer con las palabras lo mismo que hacen con los números cuando hablan de ingeniería financiera, que básicamente supone que los ricos no pagan impuestos, por reducir mucho y decirlo todo en el resumen. Faltaba en ese relato
aquello que yo creo que pensaba o sentía al menos mayoritariamente la ciudadanía en España. Faltaba el relato del cariño. Lo que faltaba era decir que no se trata de que Cataluña se quede, sino de que quiera quedarse. Y decirle, no os vayáis, os queremos, os necesitamos, os admiramos, somos mucho mejores juntos. Cataluña ha sido siempre una puerta abierta a Europa en España. Desde luego no ha sido una comunidad menospreciada y empobrecida, como quieren decir algunos independentistas, ¿no? Para eso había que irse a Extremadura o a Andalucía. No era precisamente ni Cataluña ni el País Vasco, donde la gente vivía acosada por un estado central maldito y comiéndose las piedras de los caminos. No era así, realmente no era así. Pero faltaba ese relato, faltaba esa parte. Entonces, en el momento de mayor ebullición del problema, para que veamos cómo la poesía, te voy a contar, en el momento de mayor ebullición del problema, yo estaba muy afectado. Estaba terriblemente afectado porque yo el día en que la policía fue a dar palos allí a la gente y otros habían mandado a la gente a que le dieran palos para poder decir luego nos pegan, son malos, yo estaba en Córdoba. Había ido a hacer una lectura de poemas. Y cuando la policía empezó a pegar palos, yo estaba tomando un café en un bar. Y la gente que estaba en el bar empezó a decir, toma, toma, dale. Y a mí eso me estremeció. A mí eso me puso la piel de gallina. El lunes el viernes, esto era un jueves, el viernes yo tenía que ir con la cadena SER, donde voy un par de veces por semana, tenía que ir a hacer el programa en directo a Granada. Dios, un teatro lleno como con 600 personas. Muy bien, ¿no? Y yo iba en el avión realmente sintiéndome mal, sintiéndome muy mal. Y entonces se me ocurrió escribir un poema sobre eso, un poema que se llamara Hablemos, parlem. Lo escribí donde se escriben los poemas bonitos, que es en la bolsa de vomitar del avión. Y llegué con la bolsa de vomitar al programa que trataba de otra cosa, no tenía nada que ver, y le dije al director del programa, oye, esto te va a sonar un poco raro, yo sé que cuando vengo a estos viajes suelo hablar de otros poetas, de poetas de la región y tal, pero la verdad es que me ha salido, si uno pensara que existe el alma, te diría que me ha salido de ahí. Y yo dijo, es cojonudo, hay que leerlo. Y lo leí. En ese poema, cuando yo lo estaba escribiendo, en la bolsa del avión, me estaba acordando de la canción tan famosa en la España de la Transición, Libertad sin ira. ¿Os acordáis, no? Jarcha también. El grupo Jarcha. Libertad, libertad, sin ira, libertad. La cantamos aquí también. Claro. Luego si la escuchas bien, tiene algunas cosillas, eso de su paz, su hembra y tal, que no me mola mucho. Sí, sí. Pero bueno, en su momento esa canción fue un himno y fue como el himno, yo creo que la adoptó de hecho el Partido Socialista para su campaña del año 62, si no recuerdo mal, ¿no? Y en cualquier caso se convirtió en una especie de himno extraoficial de la transición. Cuando yo estaba haciendo ese poemita, rimado, como un soneto lo hice, ¿no? Cosa que no suelo hacer nunca, ¿no? Yo sabía que se lo iba a leer a 600 personas y que es más fácil decir algo rimado, algo que quede más, ¿no? Hice un homenaje implícito, ¿no? El poema empieza diciendo, hablemos sin cuchillos en las manos, hablemos sin quemarnos las banderas, con razones, sin sangre en las aceras, con libertad sin ira, como hermanos. Es decir, había un homenaje a la canción. Leí el poema, bueno, la verdad que fue un poema que conmocionó bastante a mucha gente por lo que vi, ¿no? Y 7, 8 días después, ¿quién me llamó por teléfono? Pues me llamó por teléfono el cantante de Jarcha. Y me dijo, le he puesto música a este poema y lo ha grabado. A mí me ha gustado muchísimo lo que ha hecho y de alguna manera además le dije, mira,
La poesía es un imán, ¿no? Atrae cosas bonitas, atrae cosas hermosas, atrae colaboraciones hermosas. Yo escribí esta canción pensando en tu canción, en vuestra canción, en Libertad sin ira, y me parece un prodigio que ahora tú hayas venido, esto haya cerrado el círculo y te hayas venido a musicar, qué verso tan bonito, ¿verdad? Has venido a musicar este poema, así que dentro de poco lo escucharéis por ahí. Bueno, entonces sí se vieron preguntar, yo tenía la duda. Bueno, estamos besando el final y además vos tenés una jornada larga, ya la estás teniendo hace rato, y a mí me gustaría que nos regales algo. Que lean poemas largos. Sí, claro. Hay que decir que esto de habla sin silenciar el nombre de las cosas, como se dice en el primer poema, es un verso de una idea de Antonio Machado, que creo que explica mucho, ¿no? A ver, eso que lee un poema, ¿y cuál lee uno? Piensa, ¿no? ¿Y cuál lee uno? Bueno, como hablamos hablamos de Alberti, ¿no? Vamos a leer un poema sobre Alberti. Alberti, yo, como os decía antes, tuve la inmensa fortuna de ser amigo suyo tantos años y aprender tantas cosas, de leer una persona tan deliciosa, era para ponerlo entre dos panes y comértelos. Una maravilla, una verdadera maravilla. Y yo siempre digo que es la persona que seguramente mejor me ha tratado en mi vida. Y después, con el tiempo, cuando lleva mucho tiempo, Rafael también era un hombre vanidoso y le gustaban mucho las mujeres. Todas. Bueno, cuando ya estaba muy mayor y demás, se casó con una... con la que yo no me llevaba bien, pero entre otras cosas porque... Que chocaba auto de atrás. Se preocupó mucho de convertir a Rafael en todo lo que no era. En una persona... Empezó a hablarse de Alberti y siempre se hablaba de dinero. Pedía dinero por todo, a todo le quería sacar rendimiento, era una cosa agobiante, lo convirtió en un tipo antipático y demás, ¿no? Yo los últimos años no lo vi, se lo llevó a Cádiz a vivir, al puerto de Santa María, el lugar donde él había nacido. Y cuando algunas veces contaba algunos de los horrores que había hecho esta mujer, pues por ejemplo el director del diario El País me decía, escribe eso, y yo le decía, no, mientras Rafael viva no lo escribiré. Por si le queda un mínimo de reconocimiento, una pequeña luz en la cabeza, yo nunca haré nada que a él le haga pensar que yo lo he traicionado. Ahora, ya que se muera, cuenta con ello. Y escribí algunos artículos en El País, tuve una polémica tremenda con esta mujer, que me iba a denunciar mucho y meterme mucho en la cárcel, pero aquí estoy. Y incluso publiqué un libro que se llamaba A la sombra del ángel, contando toda esa historia. Pero claro, le tenía que dar una solución poética, ¿no? Y entonces escribí este poema que se llama Lo mismo y lo contrario. Lo mismo es él, y lo contrario es ella. Lo contrario de un hombre limpio es el agua sucia. Lo contrario del mar es una mujer ciega. El que derriba un puente construye un precipicio. Las cicatrices son golpes que no se olvidan. Hay verdades sin límite y hay cosas que se acaban. Los ríos son Machado. Yo te amé a tumba abierta. Los alacranes brillan a la luz de la luna y después son de nuevo venenosos y oscuros. Es así, tan sencillo. Luchar por las cenizas es renunciar al fuego. Una palabra dicha es un pájaro que se vuela. Tu muerte está debajo de mi piel, lo mismo que un insecto en un vaso volcado. ¿Qué más puedo decirte? Que yo te amé de norte a sur, sin fondo, con uñas y con dientes, sin secretos, sin trampas. Que no he querido oír una vez más tu voz, ni mirar nuestras fotos,
ni verte acariciando con tus dedos azules a los perros que comen las sobras de tu vida. Yo solo quiero oscuridad y humo. Yo he venido a decir que te he olvidado, que volveré a olvidarte cada día, cada uno de los días de mi vida. Estamos besando el final, vamos a hacer el sorteo que hacemos siempre y vamos a literalmente liberar a Benjamín Prado. Yo creo que lo comenté cuando... Pero tampoco os pongáis así, si no nos quedamos otro rato. ¿Qué piensas de la ejecución? En todo caso, cuando uno transita, tengo la convicción, cuando uno transita por la poesía de Benjamín, vos no lo sabés, Benjamín, pero aquí lo saben porque lo he contado muchas veces. Yo un tiempo tuve una novia y yo le dije, ando con ganas de escribir poesía. Éramos adolescentes los dos y en general cuando uno tiene una novia adolescente de la misma edad de uno, ella a uno le lleva mucha ventaja en todo sentido, ¿verdad? Sentía que ella... Y no se acaba en la adolescencia. Y además. Entonces yo le dije, tengo ganas de escribir poesía. Y ella me dijo, ¿y si empezás leyendo? Paul, ¿verdad? Sí, sí. Entonces me puse a leer y ahí empecé a descubrir aquellos... Cuando le dijiste que tenías ganas de ser padre, ¿qué te contestó? No me animo. Pensé que lo había superado, pero acabo de darme cuenta que no. Bueno, a propósito, descubrí que tengo algo parecido a Alberti, ¿no? Eres clavado. Soy igual a Alberti porque escribí, ¿no? Me gustan todas las mujeres. Bueno, entonces ahí descubrí que existen los poetas, esos que son los encargados, de decir lo que nosotros queremos decir. Muchas veces diciendo lo que acaba de decir el poeta recién, ni siquiera el poeta supo que nos estaba diciendo. Entonces, después descubrí que eso nos permite legítimamente decir, este escribe lo que yo quiero decir, porque este es mi amigo, porque a este lo conozco desde siempre, pues este me conoce desde siempre. Sí. Y estoy seguro que todos aquí hoy podemos decir, Benjamín Prado, claro, mi amigo, al que conozco desde siempre. Muchas gracias.